Reflexionemos con Rose y Rey. Bienvenidos. Nuestra invitada especial hoy en Reflexionemos con Rose y Rey, Elinay Vargas. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos grandemente. De nuevo, Rose y Rey les saluda. Ya muchos se han dado cuenta que los videos que ustedes ven aquí son podcasts. Están todos cordialmente invitados para que se acerquen allí y bueno, si lo deseas, hacerle clic a este enlace que yo te dejo donde te llevará directamente a todos los podcasts que tengo. Mientras que conduces tu auto, mientras que vas camino a tu trabajo, camino a casa, o sencillamente mientras que estás en casa descansando y tan solamente quieres escuchar. Pero también pensando en aquellas muchas personas que les gusta ver videos y que todos ya conocen este canal de Reflexionemos con Rose y Rey. Así que muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta reflexión. Estos diálogos que tanto nos edifican y que para mí es un gusto, es una bendición tener en esta ocasión a la licenciada en Educación Especial, Elinay Vargas. Elinay va a compartir con nosotros experiencias que ha tenido que pasar, donde tuvo que emigrar desde su país, Venezuela, y que luego, por la voluntad perfecta de Dios, la tuvo que radicar aquí en Colombia junto con su esposo y con sus hijos. Es aquí donde vemos la grande misericordia de Dios y ese gran amor de Padre reflejado en cada uno de nosotros. Bienvenida, Elena. Gracias por haber aceptado mi invitación aquí en Reflexionemos con Rose y Rey. Hola mis amigos, muchísimo gusto en estar con ustedes. Mi nombre es Elinay Vargas, como se lo dijo la señora Rose y Rey, orgullosamente venezolana del estado Lara. Tengo el gusto de conversar con la señora Rose y Rey, una gran amiga que conoce acá en Colombia. En poco tiempo la conozco, pero le he tomado mucho aprecio, mucho cariño, ha sido de gran ayuda espiritual para mí. Gracias por escuchar y espero que lo que yo pueda decirles primeramente sea parte de Dios y bueno, espero sea de bendición todo lo que la señora Rose Rey y yo le podamos compartir. ¿Por qué ese deseo precisamente de escoger nuestro país? Pensamos en Colombia, ¿por qué? Porque es el país hermano de Venezuela. Claro que sí. O sea, Colombia está al lado de Venezuela y de cierta forma no íbamos a estar tan distantes de nuestra familia. Aparte de que ya teníamos familia acá que nos podía recibir, entonces de esa forma era más fácil llegar. Bueno, principalmente el que tomó la decisión de partir de Venezuela, de salir de Venezuela, fue mi esposo. Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por un proceso. La situación no ha sido fácil y eso ha sido el motivo principal de la partida. Yo pues me atrevería a decir que para todos los venezolanos, porque si a muchos la situación económica no le pegó tan fuerte como a otros, pero sin embargo sí fue un cambio. Mi esposo tenía un trabajo muy estable, pero por la inflación él no lograba tener los mismos ingresos que tenía anteriormente. En mi país yo tenía mi trabajo también. Soy licenciada en Educación Especial, pero igualmente el sueldo no era el suficiente para uno cubrir las necesidades, sobre todo de nuestros hijos. Cuando ya somos mamá y papá, pues ya pensamos en los hijos, en los futuros de los niños. Entonces ese fue el motivo principal. La preocupación de que los niños no tenían muchas cosas, no tenían la alimentación necesaria, que es muy importante. No, sus estudios no eran igual. Entonces, pues eso fue lo que nos hizo pensar en irnos a otro país. Mi esposo viajó primero y a los 2 meses, luego de él ser bendecido aquí por un trabajo, digámoslo de esta manera, estaba un poquito estable, nos mandó a buscar a mis 2 niños y a mí. Y luego cuando pasaron exactamente 9 meses, yo mandé a buscar a mi otra niña que tiene 23 años, pero sigue siendo mi niña. ¿Cuántos hijos tienes tú en total?
el INAI? 3 hijos. La mayor tiene 23 años, el que sigue tiene 15 años y la niña de 10 años. Perfecto, muy bien. Sin embargo, Dios tenía otros motivos, Amén, que sí. eso más adelante pues lo conversaremos. ¿Tú llegaste a trabajar como docente o...? Yo sé que no es fácil lo que vas a comentar, pero es importante, es muy importante. Cuéntanos. Bueno, no, en realidad ya voy para 4 años acá en Colombia y no he trabajado como docente en una institución, pero sí he trabajado con niños. Tengo Excelente. conocimientos en preescolar, tengo técnico en preescolar y eso me ha hecho estar muy, muy grata con mi trabajo porque es lo que realmente me gusta. Ujú. Pero sin embargo venía con retos. Yo sabía que al comenzar de cero en otro país, tenía que venir dispuesta a trabajar, eh, por decirlo de cierta forma, en lo que me saliera. Entonces, en vista de que la situación no está fácil en ninguna parte del mundo, en todas partes hay ciertas dificultades, pues empecé primero vendiendo tintos, pero de ahí saqué una experiencia muy bonita. Los horarios que tuviste que manejar no fueron fáciles, ¿verdad? No, para nada, porque mi esposo ya tenía trabajo, pero él llegaba a las 7 de la noche, del trabajo. Entonces yo esperaba que él llegara ya con los termos, con los tintos ya preparados a las 7 de la noche, ya le había preparado la cena y de ahí cuando él llegaba a estar pendiente de los niños, pues me tocaba a mí salir a la calle a vender los tintos. Y me quedaba hasta las 12, 1 de la madrugada. A veces no vendía nada, a veces no vendía nada. Pero me tocaba el día siguiente volver otra vez porque yo decía, pues ayer me fue mal, pero a lo mejor hoy me va a ir mejor. O sea, eso no me desanimaba, sino al contrario, yo seguía vendiendo tinto y habían días buenos, habían días no tan buenos, pero ahí estaba porque yo sabía que era una forma de ayudar a mi esposo. Era más ayuda salir a intentarlo que quedarme en la casa sin hacer nada. Oh, claro que sí. Oye, ¿sabes? Mira, tú me pones a pensar. Mm, A veces no entendemos por qué Dios permite cosas así, ¿no? Pero tú lo acabas de decir. Fue una experiencia bonita que pasaste. Muchas veces las personas no se adaptan a los cambios que Dios permite que pasen en sus vidas. Y son muy pocas las personas que dicen fueron experiencias bonitas. Bueno, sabemos que ella se llama Elinay, pero yo aquí en confianza le digo Eli. Qué testimonio, de verdad. Importante lo que nos comentas. Eli, realmente yo te admiro. Sinceramente te admiro porque, bueno, tú me haces pensar de repente que cuando Dios nos envía a esos desiertos donde tenemos que pasar, vivir momentos tan difíciles, Dios junto con esos desiertos y las situaciones como que prepara nuestro carácter, como que nos llena de eso, como si Él nos dijese, ten paciencia. Es bonito porque cuando uno está viviendo ese proceso, a veces uno no se siente y uno no tiene esta risa que tenemos Correcto, ahorita. sí, sí. Sí, Así es, así al es. momento es difícil, realmente es difícil porque tampoco voy a decir de que, ay, no, que estaba súper contenta porque no vendía tintos, no, sí, me iba para la casa con un poquito de tristeza, le comentaba a mi esposo, pero gracias a Dios, mi esposo siempre me apoyó. Qué A veces bueno. cuando yo llegaba en la noche y él me preguntaba Excelente. cómo te fue y yo le decía, no me fue, yo le decía, me fue mal, y él me decía, no te fue mal porque no perdiste nada. Entonces, bueno, eso me animaba al día siguiente Ujú. a volver. Y bueno, y como les digo, pues sí era difícil, realmente era difícil. Y en los momentos que yo estaba ahí sola vendiendo, tratando de vender los tintos, mejor dicho, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo estoy aquí? A veces yo decía, será que realmente fue una decisión correcta venirme para acá, haber dejado mi profesión? Yo Me tenía imagino. cargo. Claro, me imagino las cantidades de preguntas que venían a tu mente. Claro, sí, le hacía muchas Sí. preguntas a Dios, pero Dios me fue respondiendo con el tiempo. Sí, ya yo sé por qué estoy aquí. Y es algo que no voy a olvidar nunca. Empecé a darme a conocer con amigas también venezolanas que ya tenían tiempo aquí. Me empecé a dar a conocer, mire, recomiéndenme, yo estoy dispuesta a aprender otro oficio si en un caso que no lo sé, Ujú. pero también soy educadora, puedo atender niños,
Puedo limpiar una casa, no importa, hacer aseo en una casa, no importa, siempre y cuando el trabajo sea honesto Claro que sí. y haya buen trato, pues allí está, Claro allí que estoy sí. yo. Es un trabajo limpio, un trabajo honesto. Y por medio de ese tipo de trabajos es que uno puede dar un buen concepto de uno mismo. Sí, sí, no me quejo realmente, no me quejo. Claro, sí les cuento que siempre he llevado ese sentimiento de haber dejado a mis niños allá en Venezuela con los que yo trabajaba, porque eran chicos especiales, pero aparte de estar allá en la plaza con frío, en el parque, como le dicen acá, con frío, vendiendo tintos, después de eso conocí a una chica bastante joven, como la edad de mi hija, ayudándola con los oficios de la casa, pero más que todo atendiendo a un niño. A ella le trabajé 2 años. Le tomé mucho cariño a esa muchacha, de hecho todavía estamos en contacto. Qué bueno. A ver, yo conozco los hijos de Eli. Una tiene 23 años, sí. ¿Y El la varón tiene 15 y la niña tiene 10 años. ¿Cómo se llama tu hijo? Richardson. Richardson. Eli, por favor, coméntanos un poco sobre esta experiencia que has tenido con tu hijo. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy hermosa. Muy difícil, sí, pero muy hermosa. En lo espiritual, cuando Dios nos prepara para algo, el proceso duele, pero lo que viene más adelante es la recompensa. Cuando yo decidí estudiar la carrera de educación, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era educación especial. Es más, yo no conocía un chico ni una chica que tuviera alguna condición especial. ¿Por qué? Porque definitivamente no conocía, entonces no me acercaba a alguna institución ni nada de eso. Yo quería estudiar educación integral. Dios te preparó. Yo no tenía idea de lo que era educación especial, ni tampoco tenía idea que iba a tener un hijo especial. Dios sabía lo que ibas a tener que vivir como mamá. Exactamente. Y ese es un testimonio hermoso que yo siempre lo voy a querer contar. Cuando yo me acuerdo, cuando yo miro mi título y veo licenciada en educación especial, se me viene a la mente todo ese proceso, todo eso como Dios obró de una forma tan bonita. Increíble. Sí. A través de una tía. Ajá. Una tía que ya ahorita no está acá con nosotros en vida. Ujú. Ella, cuando supo que yo iba a comenzar la carrera de educación, estaba apenas comenzando, pero yo quería era integral, porque era dar clases en las escuelas en la primaria. Entonces ella un día me dice que necesitan hacer suplencias en una escuela especial. Yo le dije que no porque yo no sabía, yo no tenía idea, entonces yo no conozco. Mi tía me dice con estas palabras que nunca las voy a olvidar tampoco, me dice, ven, que desde el primer día que tú vengas tú te vas a quedar. Le dije que sí para complacerla a ella, para no quedarle mal a ella. Y esa frase que ella me mencionó, ven que desde el primer día que tú estés aquí te vas a quedar, eso fue exactamente lo que sucedió. Exactamente. La confirmación del Señor. Yo fui ese día y ese día esos niños me enamoraron de una forma tan hermosa, esos niños con la condición de dificultad al aprendizaje, con retardo, los niños Down, que son unos niños preciosos, unos niños llenos de amor, niños autistas, niños sordos, con parálisis. Bueno, fue una experiencia maravillosa también. Cuando ya decidí quedarme allí y seguir haciendo suplencias, cada vez que me necesitaban yo iba hacia suplencias, decidí cambiarme de carrera. Ya no estaba estudiando integral, sino que decidí cambiarme para especial. Ujú. A los meses de estar estudiando salgo embarazada. Cuando salgo embarazada, bueno, todo el proceso fue normal del embarazo y todo, pero cuando me toca dar a luz a mi niño, resulta ser que el niño salió con la condición de hipoacusia. Sordo, para que ustedes me entiendan un poquito mejor, sordo. ¿Cómo recibió tu esposo y tu hija, la chica, La mayor. esta situación con tu hijo Richardson? Fue difícil porque para nadie como mamá y como papá, les gustaría que tener un hijo con alguna condición. O sea, nosotros queremos que nuestros niños estén sanos, estén bien. Claro. Fue bastante difícil cuando le hicimos los exámenes, todos los estudios, y nos dijeron que el chico tenía hipoacusia. Mi esposo se quedó sin palabras
el transcurso del camino en el carro. Duramos como 2 horas sin hablar, sin mencionar una sola palabra. Me imagino. Nos tocó asimilarlo. Claro, el padre y madre anhelamos es que nuestros hijos nazcan sin ninguna dificultad. Pero bueno, todos sabemos que todo nos ayuda para bien. Así es. ¿Cómo hacen para comunicarse con el chico? Empezando en Venezuela, soy del Tocuyo. Para muchos venezolanos que quizás ya conocen del estado Lara, la educación especial no es muy buena, realmente nos hace falta bastante ayuda del gobierno para tener más personal de apoyo. Y para los sordos, pues me tocó trasladarme a otro estado para poderlo preparar a él. Claro, tocaba sí o sí. Claro, tocaba sí. Entonces fue bastante difícil. Hubo muchas confusiones porque él escucha un poquito de un oído. Entonces algunos docentes me decían, no, él no va a necesitar hablar en señas porque él escucha un poquito. Otros me decían, no, es importante que él hable la seña. Entonces, bueno, yo como maestra de educación especial que apenas me estaba iniciando, me tocó aprender con el niño. Me tocó aprender con él, más que con mi carrera, me tocó aprender con él. Buscar nuestra comunicación propia porque si no, no íbamos a poder. Es una experiencia linda porque es un hijo trae alegría y bendición. Claro. Yo sé que muchas madres en este momento que también están pasando por la misma situación, te están entendiendo perfectamente. Sí, es bastante trabajoso y a pesar de que muchos pensaban de que no, tú eres maestra en educación especial, se te va a hacer fácil, pero es que con él no era maestra, con él era mamá. Bien lo has dicho. Sí, entonces era bastante complicado, aparte de que él tenía que adaptarse también a ese entorno de sordos y fue un proceso bastante delicado porque también tocó trabajarle la conducta, porque él era agresivo y bueno, cosas que yo no sabía y como les cuento, aprendí con él mismo. O sea, me tocó estudiar y hacer pasantías al mismo tiempo. Yo me imagino que cuando ustedes se trasladaron de Venezuela acá a Colombia, le afectaría mucho a él. Le afectó demasiado. Al principio fue difícil la educación para él, por lo que estábamos aquí indocumentados. Pero bueno, gracias a tantas oraciones que mi esposo y yo tuvimos pidiéndole a nuestro padre pues que me ayudara con el cupo de los niños, lo logramos. 1 año y medio nos costó, pero lo logramos. El tiempo de Dios es perfecto, definitivamente. Después nace tu nena. Mi niña nace en medio del proceso. En medio del proceso. Nace mi niña. De hecho, ella sabe más señas que yo. Ella era como que la intérprete en medio de esas señas caseras y todo eso. La educación acá es muy buena, realmente es muy buena. Y cuando él empezó a estudiar acá, fue bastante frustrante para él. Claro. Bastante porque él no sabía nada de señas. Él no entendía nada. Eso me tocaba pelear con él, me tocaba... Bueno, en ese tiempo estábamos en pandemia, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, tocó clases virtuales. En casa. Sí. O sea, en el momento de la pandemia, tu esposo ya estaba aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya, ok. Ya estaba acá. toda la familia. Ya estábamos todos, como muchas veces a veces sentimos que uno dice, Dios mío, esto como que me va a quedar grande. Yo sentía que no iba a poder. Cuéntame cuánto tiempo tú llevas en los caminos del Señor. Bueno, señora Rosie, en los caminos del Señor llevo mucho tiempo. Y yo lo digo de esta manera, el Señor buscándome a mí, llevo demasiado tiempo. Muchas veces nos apartamos, ignoramos tantas cosas del Señor y Él está allí, Él está allí. Y es que es literal, Él me ha puesto mucha gente en el camino. Yo podría decir que por donde yo voy hay gente cristiana. Qué bueno. No me llenó mucho, estar en la iglesia católica realmente no me llenó mucho. No sentía eso que los que conocen del Señor sienten, no lo sentía. Y fui creciendo con esa inquietud de que quería conocer más, de que yo sentía de que había algo más, que había más allá de un simple rezo, de estar sentada nada más escuchando a una persona hablar. Yo sentía que había algo más. Algo más, claro. Siempre hay algo más. Entonces una tía empezó a llevarme a una iglesia cristiana. Me gustaban mucho los cánticos, las alabanzas, y eso me empezó a llenar y a llenar. En mi adolescencia me aparté yo de él, pero él de mí no. Él nunca nos abandona. No, Ese es el gran amor de un padre, de verdad. Sí.
por sus hijos. Así es. Empecé a congregarme en una iglesia cristiana que se llama, allá en el Tocuyo, se llama Las Buenas Nuevas. Ujú. Duré 3 años congregándome, decidí bautizarme. Mi esposo escucha palabra, pero mi esposo está en ese proceso. Está bajo mis oraciones. Perfecto, perfecto. Nada hay imposible para el Señor. Las oraciones del justo pueden mucho. Amén. Y si Dios escucha las oraciones de una madre, ¿cuánto más no escucha también las oraciones de una esposa? Mi niña mayor, ella no se congrega, pero ella sí escucha palabra. Yo converso con ella, pero ella está en una etapa un poco difícil, en una etapa donde el Señor empieza a moldear ese carácter y todo, pero nunca se ha negado tampoco a escuchar. Tú tienes un nieto, ¿no? Tu hija mayor Sí. tiene un hermoso nene. ¿De cuántos años? 5 años. 5 años. A ver, como tú me has dado el permiso de tocar ciertos temas, entonces pues yo voy para el siguiente. A ver, los cambios, yo sé que detrás de todo eso está el enemigo, aprovechando toda oportunidad para romper relaciones. Y yo creo que esto tú has tenido que vivirlo, ¿verdad? Sí, señora Roxy. Mi matrimonio ha sido un matrimonio muy bendecido, pero muy difícil, muy difícil. Y gloria a Dios por eso, porque los procesos difíciles son los que vienen con bendiciones, con recompensa. Y en este caso también es un testimonio muy bonito el que Dios me haya puesto ese reto de tener un matrimonio. Ya vamos para 21 años y ha sido un matrimonio lleno de dificultades, pero dificultades que me han ayudado y me han enseñado. De hecho, señora Rosie, acá en Colombia nuestro matrimonio ha sido mucho más bendecido que en Venezuela. Maravilloso. Sí. El enemigo aquí no ha podido lograr lo que se ha propuesto. O sea, esto fue realmente un propósito de Dios. Estar nosotros aquí y tenernos el uno para el otro, solo nosotros. Ha sido darnos cuenta el valor que realmente tenemos cada uno de nosotros. Cuando la pareja permanece unida, todo lo puede. Así es. Todo lo puede. Claro, hay situaciones duras. Bueno, sí, hablemos las cosas como son. Hay discusiones, hay algunas controversias, hay algunos desacuerdos, en fin, se camina sobre tachuelas. Uy, sí, sí. Pero cuando se mantiene esa fe firme en Dios, cuando se entrega ese hogar, esa convivencia a Dios, Dios nunca nos falla. El hombre nos falla, pero Dios jamás nos falla. Así es. Por eso fue que yo quise hacerte esta entrevista, porque es que tú tienes muchas cosas que aportar. Sí. Pero haber conocido esa parte fue hasta de una forma positiva, porque te ayuda a acercarte más al Señor y te ayuda a confirmar lo que ya conoces del Señor, porque así nos damos cuenta lo grande y lo maravilloso que es Dios y nos ayuda más a acercarnos a Él. Tú me comentaste en alguna ocasión de que van a regresar a Venezuela. Vas a regresar de nuevo a tu tierra, porque Dios empezó a hacer tantos cambios y tantas cosas, y ahora el Señor toma a tu esposo primero y de nuevo se lo lleva a Venezuela y luego te vas tú. Cuéntanos, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, mi esposo ya se fue con mi niña. Fue otro proceso por el que tuve que pasar, aceptando la voluntad del Señor. Fue muy duro. Me consta, amigos, me consta. Muy duro vivir ese proceso de despedir a mi esposo, irse para mi país. Tengo que esperar que mi niño termine su año escolar aquí. Por la condición que él tiene, pues me toca apoyarlo. Que él se prepare estos meses, se prepare un poco más y luego regresarme yo con él, si es la voluntad del Señor. Y claro, feliz porque voy a ver nuevamente a mi familia. Son 4 años, quizás muchos van a decir, pero 4 años no es mucho. Sí es mucho cuando uno está lejos de la familia. Dejar la mitad del corazón allí en la tierra de uno. Y todos los que están escuchando, yo creo que más de la mitad ya conocen lo que es emigrar. Porque bueno, nos tocó a Venezuela, yo creo que la tercera parte de Venezuela emigrado. Algo que nosotros tenemos que aprender y entender todos los días es que todo lo que pase, sea lo que sea, es porque Dios lo está permitiendo por un propósito. Así es. Ya veremos la gloria. Y ya la estamos viendo, porque es que en medio del proceso ya uno conoce y ya uno sabe que Dios ya se está glorificando.
quizás para muchos venezolanos, Venezuela todavía sigue igual, pero para los que confiamos en el Señor sabemos que Venezuela está renaciendo, que Venezuela está volviendo a ser otra vez. Quizás no va a ser la de antes, pero si Dios no quiere que sea la de antes, porque Él sabe que no puede volver a ser la de antes. Entonces aceptemos de que Venezuela va a seguir siendo nuestra tierra bonita, nuestro país definitivamente natal. Si es la voluntad de Dios, continúo con mi carrera. Y si no es la voluntad de Dios, pues Él sabrá qué hacer conmigo allá. Cuando yo me vine para acá, para Colombia, mi hijo tuvo un avance pero tan grande y tan significativo que eso me ha hecho dudar de volver a Venezuela. Pero también yo misma me he dicho, si Dios me ha ayudado aquí, ¿por qué no me va a ayudar allá? O sea, el mismo Dios que me ha apoyado aquí de tantas maneras es el mismo Dios que me va a apoyar allá. Eli, ¿tú qué consejo le darías, primero que todo, a tu gente de Venezuela, a estas personas que en este momento están acá en Colombia y que están pasando momentos muy difíciles? ¿Qué tienes tú para decir a tu gente ahora? Bueno, lo primero que yo les diría y lo más importante es no alejarse del Señor. No alejarse del Señor porque Él es el único que nos sostiene. Él es el único. Y que bueno, si muchos de los que me están escuchando están pasando por cualquier situación difícil, sea acá en Colombia o sea en otro país, porque Venezuela se esparció por el mundo entero. Entonces, si están pasando por una situación difícil, agárrense más del Señor, porque es que no hay de otra forma. No nos vamos a rendir. No importa, estamos pasando por una situación difícil, pero pensemos de que de allí tiene que salir algo bueno. De allí sale una enseñanza. Por mi parte, mi enseñanza es que me voy para Venezuela más fortalecida. Me voy muy fortalecida en el Señor porque he conseguido muchas personas como usted, señora Rose, que espiritualmente... Vea, ya estoy colorada, ¿no? Espiritualmente de verdad me han ayudado mucho, muchísimo. He conocido a muchas personas gratas, entonces me llevo cosas hermosas de aquí. Entonces valió la pena haber salido de Venezuela. Valió la pena haber pasado por todo ese proceso. Para mí también fue una bendición conocerte. Eli, ¿tú qué consejo le das a esas esposas para que estos esposos lleguen al Señor, que no están todavía muy firmes espiritualmente? Cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles, discusiones o cosas así, ¿qué le dirías tú ahora a ellas? Bueno, primeramente, tener mucha paciencia, pedirle esa paciencia a Dios y esa paz que Dios da, que no la da el mundo. Tener esa paciencia con los esposos y entender de que si el esposo de pronto es el que está obrando mal, no es él, sino que es el enemigo que está detrás de todo eso. Entender la parte espiritual y no caer en el error de buscar consejos de cualquier persona. No caer en ese error porque yo lo hacía. Yo caía mucho en ese error de buscar consejos. Muchos me decían, no, déjalo, no, él no sirve. No, para que un esposo así, no, tú estás muy joven, tú eres muy linda, tú estás preparada. No, pero es que o sea, cuando Dios te da a ti un matrimonio, tú tienes que luchar por ese matrimonio. Y yo siempre me he considerado como esa ayuda idónea. Entonces, ¿cómo abandona una esposa si Dios llamó a la esposa a la ayuda idónea? Entonces, ¿cómo va a abandonar a esa pareja que te necesita? Porque si esa pareja está pasando por situaciones difíciles y eres tú la que estás en los caminos del Señor, entonces te está necesitando. Entonces, eres tú la luz en esa casa. Entonces, mi consejo es ese, buscar ayuda espiritual, buscar de personas sabias que conozcan del Señor, no caer en ese error de escuchar consejos de cualquier persona y llenarse mucho, pero mucho del Señor. Eso, sí, llenarse mucho del Señor. La mujer sabia edifica su casa, ¿no? Dice la palabra del Señor. Correcto. Para aquellas madres que tienen hijos con alguna discapacidad, vivir con ellos esa situación, ¿qué consejo tú le das a esas madres que ahora te están escuchando? Bueno, lo primero es conocer ese mundo donde está su hijo. ¿Por qué? Porque yo necesito vivir el mundo que vive mi hijo. Yo necesito involucrarme en ese mundo. Y para mí es un mundo hermoso. Es algo diferente, pero es algo muy hermoso. Es algo que te enseña, es algo que te edifica. Me tocas el corazón, Eli, porque
Bueno, tristemente conozco muchas madres que tienen hijos con situaciones así, diferentes discapacidad, y que poca paciencia tienen con sus hijos. Conozco muchas madres que no tienen ese gran corazón como el tuyo. Amigos, mira, ese es el amor de madre. Me has comentado sobre una profesora que le está dando clases a tu hijo y parece ser que ha sido una ayuda muy valiosa, Sí, ¿verdad? señora Rosie, en realidad sí ha sido una ayuda demasiado valiosa. Es la profesora precisamente a la que le estoy trabajando también. Eso también ha sido otra ayuda. Ella me ha ayudado demasiado con mi hijo en cuanto a lo que tiene que ver con el español como segunda lengua. Mi hijo, pues allá en Venezuela, donde él estudiaba, no había personas capacitadas para trabajar con él. Lo poco que él ya venía conociendo era porque yo se lo trabajaba y porque él estudió en una escuela especial cuando estaba pequeño. Pero ya en su primaria, en su bachillerato, ya sí fue bastante complicado allá en mi pueblo, mas no sabíamos que el propósito de Dios era otro, era que mi hijo se preparara mucho más acá, que acá iba a tener especialistas, personas capacitadas, ¿verdad? Entonces eso ha sido de verdad una gran ayuda para él. Pero estando acá ha sido de doble bendición, realmente ha sido muy bien preparado, está estudiando lo que es el español como segunda lengua, conoce las señas ya colombianas, aparte de que ya conocía algunas de las venezolanas. Y yo también me he preparado porque, claro, como mamá siempre estaba al pendiente de los estudios de él y como le trabajo a la profe, pues eso me ha ayudado mucho a involucrarme en todos esos aprendizajes. Qué bueno. ¿Sí? Entonces ya me siento capacitada cuando me vaya para mi pueblo para trabajar con estos chicos sordos y aplicarles las mismas estrategias que la profesora le está aplicando a mi hijo, que más adelante va a ser de bendición a otras personas, a otros sordos que allá en mi pueblo lo necesitan realmente. Aparte de eso, le cuento también que mi hijo está estudiando, está haciendo estudios bíblicos, está haciendo un discipulado, se está preparando porque aquí también conoció a Dios. Aquí también gracias a la profe y a la iglesia donde van que atienden perfectamente a los sordos porque hay personas intérpretes. Entonces eso también ha sido otra gran bendición para mi hijo y para mí y para mi familia como tal. Entonces, pues ha sido una anécdota muy bonita que me voy a llevar para mi pueblo para contar. Si en los planes de Dios estuvo, en mi caso, en los planes de Dios estuvo tener a Richardson con esa condición, es porque Dios tiene algo bonito con eso, correcto, es porque Dios tiene algo hermoso detrás de eso. Entonces tenemos que verlo de esa forma y no verlo como tristemente lo ven muchas mamás, que es un problema, que es una situación difícil. Claro, sí se nos presenta un poco difícil el aprender, en mi caso, al aprender otro tipo de comunicaciones. Es hermoso porque si yo fuera directora, si yo llegara a ser directora, yo quisiera que todo el mundo aprendiera lengua de señas. Claro que sí, es importante. Porque es otra forma de comunicarnos. Sí, es otro idioma y ya es... Y es lo bonito, por ejemplo, en mi caso, tener un hijo con esa condición es tener un maestro en casa. Ya próximamente tendré mi canal y bueno, mi anhelo es que con ese canal que voy a compartir con ustedes, que Dios se manifieste de una manera muy especial. Seré tu primera suscriptora. Así que amigos, por favor, ustedes también, ¿ok? Ustedes también, por favor. Vamos a apoyar. Yo sé que este canal va a ser de mucha bendición. Amén. Todavía no sabes cómo se va a llamar, ¿verdad? Todavía no, el Señor todavía no. Muy Pero bien. sí la inquietud de dar mis testimonios ha sido desde hace mucho tiempo, pero nadie me había explicado cómo hacerlo hasta que la señora Rosie Ray me dijo cómo lo puedo hacer. Bueno, Eli, ¿qué te parece si antes de que tú te despidas de todos nuestros amigos que nos oyen, antes de que le demos final a esta entrevista tan bonita que el Señor nos ha permitido tener, ¿qué te parece si nos despides en una corta oración? Por favor. Claro que sí, señora Rosie.
Amado Padre Celestial, primeramente te damos gracias, mi Señor. Gracias por permitirnos este momento, Señor, donde pudimos, Señor, hablar sobre tus maravillas, Padre, sobre lo hermoso que tú eres y sobre lo grandioso que son tus obras, Padre amado. Padre, te doy gracias, Señor, por todas estas personas, Señor, que también tienen la oportunidad de escuchar y que también tienen esa oportunidad de ser bendecidos a través de esta entrevista. Gracias, mi Señor, por todos estos oyentes, Padre amado. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que se han multiplicado, Padre, en bendiciones. Gracias a ti, mi Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor, que nos llenes, Señor, de más luz, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos ayudes, Señor, a bendecir a muchas más personas, a muchas más familias, a muchas más esposas y a muchas más madres que quizás tienen la misma situación que he tenido yo, Señor, de tener esa bendición de tener un hijo con una condición especial. Gracias, mi Señor, porque tú los vas a bendecir de una manera sobrenatural, Padre amado. Padre, te doy gracias por la señora Rosie Rey, quien ha sido, Señor, un instrumento usado por ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, muchas personas también serán bendecidas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por nuestra familia, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes el control de todo, Padre amado, de nuestros países, Señor, Colombia y Venezuela y de todos los países del mundo, Señor, porque son de tu creación. Que seas tú quien tenga el control en esta hora. Y me despido, Señor, bajo tu bendición, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Les enviamos un abrazo fuerte. Como decimos acá nosotros, un abrazo de oso, esos abrazos de rompehuesos. Muchas gracias por el tiempo que ustedes han dispuesto para escuchar. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima, amigos. Y si quieren más, los espero en el próximo podcast. Los estoy esperando ahí, Eli, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No es un adiós, sino un hasta pronto. Bendiciones, amigos. Chao. Te esperamos en el próximo episodio en Reflexionemos con Rosie Rey. Hasta la próxima.